hablando de contarles más los detalles de estas imágenes de lo que ocurrió ahora a principios de año en Holguín, Cuba. Cuando hay allí damas de blanco, algunas están con hijos, con hijas y llegan los represores. Esto es lo que ocurrió. Abajo el comunismo, abajo la represión comunista, abajo los esbirros comunistas. Malditos comunistas represores, abusadores. Abajo el comunismo, abajo la represión comunista. Viva los derechos humanos, viva la libertad. ¡Abusadores! ¡Abusadores! ¡Represores comunistas! ¡Abajo el comunismo! ¡Esbirros, abusadores! ¡Abajo el comunismo! ¡Viva la libertad! ¡Viva los derechos humanos! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo la dictadura comunista! ¡Viva los derechos humanos! Está con nosotros el abogado cubano analista de temas vinculados a lo que pasa en la isla y productor ejecutivo de AN6 aquí en América Noticias, Camilo Loret de Mola. Bienvenido, buenas noches. Desde Pittsburgh, Pensilvania, nos acompaña Orlando Luis Pardo Lazo, fotógrafo y bloguero cubano que está de gira por distintas universidades estadounidenses. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer, muchas gracias. ¿Qué falta? Bueno, me dijeron una ciudad diferente, pero no importa, que es Orlando, está confirmado. ¿Cómo está, señor? Sí, muy bien, muchísimas gracias. Un placer compartir con ustedes. No sé si tuviste oportunidad de ver, más allá de oír lo que estábamos reportando desde Holguín en Cuba, pero tristemente, criaturas ahora también siendo empujadas, puestas ahí en ese vehículo que parece de la época soviética y luego llevados también con sus madres, con sus padres siendo detenidos. Ya no se sabe a qué nivel puede caer lo que está pasando con el régimen. Sí, por supuesto, pero no podemos olvidar que en los últimos tiempos, pero incluso en los terribles actos de repudio de 1980, cuando la crisis de la migratoria del Mariel, los niños no solamente eran víctimas muy crueles de esto que sucedía, sino también victimarios, no menos crueles. Cuando éramos, en este caso éramos, afortunadamente mis padres evitaron que sucediera, pero todos mis compañeros iban llevados a las casas de nuestros propios compañeros a gritarle ahí en público y lanzarle objetos. Es muy triste el uso de la infancia puesto en funciones políticas. Esto debería constituir un crimen internacional, para no hablar de la militancia en la juventud comunista, en los comités de defensa y revolución, que comienza en edades verdaderamente tempranas, después de una educación completamente ideologizada. Yo creo que el tratamiento de la infancia, que es uno de los baluartes precisamente de la revolución cubana, bueno, pues es infancia en tanto sea ideológicamente comprometida. Después de eso, que incluye incluso personas con determinadas creencias religiosas, etcétera, usted está fuera de lugar. Y es lo que está pasando ahora. Los hijos de los disidentes están fuera de lugar en la revolución cubana. No tienen lugar. Camila, luego de lo que mencionaba Orlando, lo mostramos el otro día con el episodio en que envían niños a hacer cosas contra los disidentes. Ahora también se llevan presos a los hijos de los disidentes. Sí, y es una imagen nueva porque siempre ellos han tratado de evitar ese vínculo de que el momento de la detención de los padres esté vinculado a la detención de los hijos. O sea, ese nexo siempre se ha tratado de evitar. Y algo además chocante es que evidentemente en esta provincia oriental la tecnología china que está tan de moda en La Habana, los carros Jelly, los trajes de la policía, los cascos antimotines, parece que no han llegado y siguen moviéndose en ese animal prehistórico que es una wasabita, un carro ruso soviético de la década de los 70, que no es otra cosa que un microbús montado sobre un motor de un jeep ruso, aquello de los gas, como decían en Cuba. Inclusive los uniformes de los que actúan de manera violenta contra los disidentes
no son los mismos uniformes, no se cuidan ni siquiera de usar ropa civil como hacen en Cuba. Y me llama la atención por lo que mencionaba recién de que sí se cuidaban de no generar ese nexo entre mayores y menores, y con la proliferación de los teléfonos celulares tienen que tener claro los integrantes de la dictadura que es muy fácil que ocurra algo como esto y que quede registrado. Lo dan por contado, ellos dan por seguro que lo van a estar grabando y que siempre va a haber alguien que lo va a estar filmando como tal. Eso es una condición obligatoria de presumirla como tal. Sin embargo, ellos siempre hacían la salvedad. No es con los niños, es contigo. ¿Cómo tú le haces eso a tus hijos? Mira cómo están sufriendo. Y ahora los niños entran en el mismo paquete de detenidos y reprimidos como tal. Es algo nuevo. Camilo mencionaba un animal prehistórico, pero desde origen soviético. Les vamos a mostrar otro de la misma época, pero en este caso se mueve con motor de algún tipo de alimentación humana. Es conocido como Fidel Castro y hoy apareció por primera vez en el 2014, no se le veía en público hace muchos meses. Estas son imágenes de lo que queda del tiranosaurio cuando llegó a este estudio del artista Cacho para conmemorar de alguna forma, un tanto curiosa, el aniversario número 55 de su entrada a la capital cubana, ¿verdad? El 8 de enero. Asombrosamente, todos los años ellos hacen una reedición de aquella entrada en unos tanques que no eran ni siquiera del Ejército Rebelde, que eran los tanques de Batista que tomaron para hacer este gran espectáculo, pero fue un momento sublime, de cualquier manera en la época, la entrada de Fidel en La Habana. Ahora lo hacen con soldados, con camiones, y no se pudo hacer por la inclemencia del tiempo. Y empezaron a bromear que Fidel no entró en La Habana en el 55 aniversario. Y entonces apareció por la noche, este 8 de enero, en el estudio de Cacho, el nuevo estudio de Cacho. Camilo, mencionaste una cosa fascinante antes del programa sobre una de las obras que estuvo tocando Fidel Castro. Está tocando el David de Cacho, que es una balsa gigante con forma de persona que él puso a flotar. Era como un muelle en forma de persona que él puso a flotar en Varadero, porque toda la obra de Cacho gira alrededor de la salida ilegal del país. O sea, David es un pueblo que se va. Es el pueblo, la alegoría del pueblo de los judíos, que tiene que hacer esta diáspora de salir de Cuba como tal. Entonces parece que a Fidel no lo han informado muy bien de quién es David, ni el papel que jugó en las arenas de Varadero y los comentarios que generó, y lo toca con gracia como celebrando la enorme e inmensa obra que es esta instalación como tal. Fascinante, el tiranosaurio casi despidiendo a un balsero, ¿no? Como un símbolo delirante en este comienzo del 2014. Orlando, déjame preguntarte algo vinculado a esto que tiene que ver con la presencia de Castro, que por supuesto tiene un simbolismo importante. Desde tu punto de vista, ¿significa que en algún momento de lucidez el tiranosaurio diga quiero mostrar todavía que estoy presente cuando se habla de tanto cambio a nivel de lo que es la dictadura? Bueno, queda a nivel especulativo. Yo verdaderamente creo que Fidel Castro hace rato está fuera del escenario político. Más bien lo llevan o alguien toma esa decisión por él como quien lo presenta por algún motivo, ¿no? Por alguna coyuntura internacional o jugando a los ciclos de tiempo cuando los comentarios en las redes sociales van aumentando en presión, bueno, pues lo vuelven a presentar. De todas formas, lamentable, ¿no? Que un artista como Cacho ya hace ya mucho tiempo ha terminado siendo como un vocero del oficialismo más rancio y más pasado de moda. Un artista puede permitirse cualquier cosa, excepto estar completamente desfasado, ¿no? con los tiempos que está viviendo. Es lo que le ha pasado a Cacho. Comenzamos el programa mostrando violencia contra disidentes. Les vamos a mostrar algo que tiene que ver con la violencia en general, con lo que ha llevado a esa sensación de inseguridad para muchos que viven en distintos puntos de Cuba y que ha terminado con casos incluso de gente muy famosa, baleada, como pasó recientemente y como se dice en este reportaje. En un raro ejercicio de transparencia informativa sobre temas de violencia social, la televisión cubana anunció el arresto de 2 hombres que hirieron al bicampeón mundial de boxeo Julio César Lacruz y a otro miembro del equipo nacional de boxeo, Leiner Peró, cuando ambos salían de un centro recreativo en Camagüey. Freidis Félix Arias Matos y Kelvis Lázaro Ballester Guerrero dijeron haber cometido el delito con afanes de lucro y aseguraron que no conocían la identidad de sus víctimas. La policía les ocupó el arma con la que hicieron los disparos y dijo que los 2 acusados tenían antecedentes penales. De hecho, uno de ellos, Arias Matos, estaba en probatoria. Ahora podrían ser condenados a penas de más de 10 años de cárcel. El campeón de la Cruz ya salió del hospital y aunque todavía tiene la bala alojada en la cadera, ya está preparándose para volver al entrenamiento. Apenas un botón de muestra de lo que están sufriendo muchos en Cuba, porque por más dictadura que haya,
muchas veces con dictadura, aumenta la inseguridad en las calles, cosa que es curioso, también se está viendo en Venezuela. Y es que lamentablemente la violencia es el único artículo que no está controlado dentro de Cuba, no está racionalizado. En la medida en que se ha perdido la educación formal, el núcleo familiar, las buenas formas, se ha ido generalizando hasta cierto punto a manera acelerada lo que es la violencia en la calle como tal. Lo que antes se resolvía con una discusión a voz en cuello o hasta con algún cambio de pescozones, como se dice vulgarmente al intercambio de golpes en Cuba, hoy es un pretexto suficiente como para que dos personas peleen con arma blanca o con arma de fuego hasta quitarse la vida. Pasa en todas las filas, en todas las colas, en todos los lugares públicos, en todos los bailables, en toda la fiesta. Es obligatorio que cada persona que quiera presumir de su asistencia a la fiesta tenga un currículum de enfrentamientos, peleas, heridas, puntos y hasta vida perdida. ¿Cómo lo ves, Orlando? Bueno, lamentable, sobre todo el nivel de esto mismo, ¿no? De cruento y sin ninguna justificación. Es como si el ser humano tuviera un resentimiento que a la postre ha sido un resentimiento contra sí mismo, como si el ser humano odiara al ser humano que es él mismo. Y es lógico también en un sistema donde de alguna forma la vida está humillada ante un poder que escapa pues del control del ciudadano y el ciudadano no es protagonista. Yo creo que es lamentable y que este es el legado, el verdadero legado de la Revolución Cubana a un futuro de transición y democracia será este. Una calidad humana que se ha depauperado, que ha rebasado el límite de lo que es civil para vivir una vida, yo creo que premoderna. Algo más de lo que se reporta sobre el caso este específico del boxeador que se quedó con una bala en el cuerpo. Él habla de cómo se está recuperando. Bueno, hoy estuve por el médico haciéndome una sesión de cura y ya ahora lo que estoy en sesiones de cada 4 horas fomento y tomándome los antibióticos, y creo que en las próximas horas debo estar ya incorporado al Centro Nacional de Entrenamiento para continuar con mi labor para nuevos compromisos. Ahora, fíjense, por un lado, alguien que afortunadamente se recupera, pero lo que verán a continuación es el desgarrador sentimiento de una madre que está básicamente despidiéndose para siempre de su hija. Su hija que muere asesinada, pese a que, dice su mamá, hizo numerosas denuncias. Y el incremento de la violencia intrafamiliar es otro de los problemas terribles que va desde el punto que mencionaba hace un instante Camilo en cuanto a la desintegración esa del tejido básico de la sociedad. La señora que escucharán a continuación, integrante de las Damas de Blanco, aunque en este caso estamos hablando de violencia familiar, no de violencia política. Yo hice 5 denuncias porque él me amenazaba que me la iba a matar y nunca me metieron preso. Hizo un acto de repudio, él metió, le iban a tirar del puente y lo denuncié y no fueron. No puedo, yo soy la mamá del Cita. Ay, y él me la amenazaba y llega para la policía y se lo ponía en conocimiento. No voy a hacer nada. ¿Qué me dice Camilo? Es que la violencia doméstica es un fenómeno tan natural en Cuba ya que la policía no da abasto a acudir a todos los lugares donde se genera un fenómeno de violencia contra la pareja como este. Lamentablemente es así. Ya la violencia doméstica es contemplado como un hecho natural dentro de los matrimonios, las parejas. O sea, el esposo como que de vez en cuando tiene el derecho a pegarle a la mujer en esta zona marginal. Lamentablemente el hombre nuevo de la revolución es un hombre violento, volátil, alcohólico, machista y abusador. ¿De acuerdo, Orlando, o discrepas? Bueno, las estadísticas a veces no dan mucho chance a la esperanza, ¿no? De todas formas, yo sí tengo, creo como que el daño antropológico que ha causado la dictadura en el pueblo cubano va a ser reversible. O sea, va a ser un alto precio para la democracia que vendrá, pero va a ser reversible. Y todo ese daño puede desaparecer del día a la mañana cuando sea una situación más habitable, donde el ser humano no tenga que estar completamente reprimido, donde no se conozca a sí mismo, donde no sepa ni siquiera qué cosa es el deseo, donde no se debatan temas tan importantes como la vida, la muerte y los derechos, o sea, toda una serie de temas que en Cuba ahora mismo tienen que estar tan apretados bajo la presión estatal, social, que de repente el ser humano se convierte como una especie de lobo de sí mismo. Yo creo que todo eso va a ser reversible en un sistema respirable.
Ojalá que así sea. Por supuesto, lo que me temo es que un proceso de descomposición de décadas pueda llevar décadas también para recomponerse. ¿Te tocó defender personajes siniestros, Camilo, Sí, en muchísimo. Cuba? Muchísimos personajes siniestros que te tocan defender, algunas veces de oficio y otros por compromiso familiar. Pero son casos cotidianos de los que después tú te quieres separar y tener otro tipo de delito. Pero el hombre que le pega a la mujer, el hombre que abusa de la hija de la mujer, eso es un fenómeno constante en Cuba. Las riñas tumultuarias, el desorden público, las heridas con armas blancas, es una cosa que iba creciendo todos los años. Y sobre todo en el periodo especial, que yo creo que fue cuando alcanzó su pico más alto, la violencia como que se dejó correr porque no había otra manera de encauzar la frustración como tal. El caso que mostramos recién incorporaba detalles de alguien que fue descuartizado. ¿Eso es habitual, que haya ese grado de violencia? Es muy raro. Es muy raro, pero además este caso al que usted hace referencia es un caso extraordinario porque es una persona un delincuente connotado que controla el tráfico de carne en un barrio marginal de La Habana. Se lo roban de un matadero y a través de él es que se distribuye. Y es por un problema de competencia, de quedarse con el negocio, que dos personas que trabajaban subordinadas a él deciden matarlo y descuartizarlo. Y esparcir sus pedazos por La Habana de la forma más burda, enseguida los encontraron a todos. Y entonces con la naturalidad que se reconstruye y que Cuba, para dar la autoridad del Ministerio del Interior, para dar una sensación de que resolvió el caso, ha dejado filtrar esos videos nunca se los roba a nadie. Cuando están filtrándose así en las redes o en el mercado paralelo es porque ellos mismos le dieron la pauta para que saliera, donde demuestran que capturaron a las personas, pero demuestran la crueldad también, y la explican con detalle con que actuaron estas personas para matar al otro hombre, que moribundo le decía, déme el derecho a la vida, y él le decía, te lo niego, y le cortaba el cuello. Eran cosas espeluznantes las que se narran en ese experimento de instrucción policial, que es como se llama el video que hay. Un gusto tenerte aquí, muy amable. Muy amable. Muchas gracias. Orlando, muchas gracias, lo mejor para ti, felicidades para el 2014. Muchísimas gracias, lo propio. Pero muy amable. Un gran susto, un rato antes que comenzara este programa, se difundió la información de que había un temblor de tierra que afectó parte de Cuba y parte de Los Cayos, aquí en el sur de la Florida. En el área de Matanzas dicen que se sintió. En la escala Richter reporta 5.1, 5 grados y una décima, que es un temblor de relativa intensidad que en general no provoca daños y raramente provoca víctimas. Hasta el momento no se ha reportado ningún tipo de problema ni humano ni de instalaciones o de construcciones. Pero eso es lo que ocurrió en algunas regiones de Cuba, y en Los Cayos se sintió este terremoto que habría tenido su epicentro en el mar. Damas y caballeros, vamos a conversar con una periodista que infatigablemente ha reunido información que lleva a denuncias de corrupción en la ciudad de Sweetwater. Y en este caso, camionetas que se compraron y son utilizadas por personas de la ciudad de Sweetwater, pero que son funcionarias de la ciudad de Sweetwater y que, según la estructura del dinero recibido, no tendrían que haber sido usado de esa forma. Quiero dejarlos con las últimas novedades en Venezuela, donde la policía dice que ha resuelto el caso de la muerte de Mónica Spear, la actriz y ex Miss Venezuela, y de su esposo, y dicen que tienen ya a todos los sospechosos detenidos. Anunciamos la detención oficial de 7 personas implicadas en el homicidio de la actriz Mónica Spears y el señor Thomas Berry, ocurrido en la autopista Puerto Cabello-Valencia, en el sector El Cambur. En este sentido, el Cuerpo de Investigaciones ha logrado la detención de 7 personas, entre ellos 2 menores de edad,